Bueno, pues tenemos un poquito de retraso, ¿verdad? Pero tenemos una participación de la mayor importancia para la Comisión de Historia, que es la conferencia que nos va a impartir al nuevo presidente del Comité de Patrimonio Cultural, que es el doctor Jorge Sánchez Cordero. Quisiera yo pues presentar muy brevemente al doctor Jorge Sánchez Cordero, para no quitarle tiempo a su exposición. Él se formó originalmente en la carrera de Derecho aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Derecho también por la Universidad Pantona-Assas de Francia. Ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural. Fue parte del comité asesor de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados de México y es miembro del ICOM, el Consejo Internacional de Museos, miembro propietario del Comité de Patrimonio Cultural de la International Law Association, del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca, del Patronato del Museo de San Carlos en México, del Consejo Editorial del International Journal of Cultural Property, editado por la Universidad de Princeton en Estados Unidos, y ha recibido el Premio Nacional de Periodismo José Pajés Yerbo por sus artículos en defensa del patrimonio cultural mexicano, así como la distinción con la medalla Henri Capitán por la Universidad de Derecho y Economía y Ciencias Sociales de París. En cuanto a sus libros, yo quisiera nada más destacarlos que tienen vinculación con el tema que nos ocupa: los bienes culturales precolombianos, su protección jurídica, editado en Francia, y el patrimonio cultural, ensayos de cultura y derecho, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene una serie de ensayos en este tema, tanto del patrimonio cultural nacional como de la cultura jurídica en este aspecto. Sin más, escuchamos al doctor Jorge Sánchez Cordero. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Primero, antes que nada, quiero agradecerle mucho a la doctora Patricia Galeana la invitación y la presentación, y si me permite voy a plagiar al doctor Narro en la exposición del día de ayer, que digamos a la doctora Galeana muchas veces la vence la amistad sobre digamos, realmente los méritos, y le agradezco muchísimo realmente digamos la introducción, y a todos ustedes las gracias por venir a compartir algunas reflexiones que creo que son importantes fundamentalmente en torno a lo que significa patrimonio cultural, las tareas pendientes que tenemos en América Latina fundamentalmente para la protección del patrimonio cultural, porque yo como entiendo el patrimonio cultural, digamos, al vertebrar la noción de patrimonio cultural, es muy difícil, digamos, no decir vertebrarla sin que esto vaya acompañado de las medidas cautelares fundamentalmente en materia de su protección, ¿no? Entonces esto es importante fundamentalmente para todos los países del área, como los esfuerzos que hemos venido haciendo fundamentalmente en materia de protección y digamos el balance que podamos tener en un determinado entorno al problema de patrimonio cultural. Primero quiero referirme a una noción que nosotros hemos estado impulsando, digamos una noción actual en el tema del patrimonio cultural, que es la creación de un jus común, es decir, es un derecho común que tengamos dentro del área de América Latina en torno a la protección del patrimonio cultural. Y esto es ya muy identificable, digamos, este jus comune cultural, digamos, en la región mesoamericana y en la región andina central, ¿no? Desde luego, la región del Cono Sur también tiene su propia lógica. Argentina, por ejemplo, tiene un patrimonio cultural importante en la materia paleontológica ahora, y los colegas argentinos se han estado esforzando, digamos, en la UNESCO de quebrar y de estructurar también medidas de protección frente a esta clase de patrimonio.
Ahora, Mesoamérica. Mesoamérica me refiero, como creo que es una noción que todos manejamos, es una noción, como todos sabemos, acuñada por Burkhardt, que va desde el altiplano mexicano, digamos, hasta lo que actualmente es Honduras y El Salvador, digamos, la región de Cupán, la región maya, y la región Inca Central, que abarca los países actualmente del Perú, Ecuador y Colombia. Ahora bien, siempre, si nosotros ponemos esto en perspectiva, la destrucción del patrimonio cultural ha sido acompañado constantemente a la humanidad, lo ha hecho por muchas diversas razones, ¿no? Precisamente una expresión que proviene, por cierto, la expresión del Pacífico, es la destrucción del maná, la captura del maná. Y la captura del maná se entiende fundamentalmente la captura del espíritu, la captura del sentimiento fundamentalmente de una comunidad o una colectividad, ¿no? Y esto ha sido una constante en la propia historia. Napoleón Bonaparte pilla Europa, como todos sabemos, digamos, la dirección del Museo del Louvre debe fundamentalmente su existencia en gran parte a la, ¿no se oye? A la, ¿está mejor esto? Perdón. Pilla Europa, en la región conocida del Museo del Louvre, digamos, en gran parte obedece a la expansión de lo que se conocía como el Imperio francés. Y de pronto, en parte de la gente del Estado, una visión de Estado, lo hace de una forma bastante inteligente. Los tratados, los acuerdos de armisticio que firman la parte con los países que estaban en la órbita del Imperio francés, contienen instrucciones muy claras en torno al pago de la elección de guerra, y el pago de la elección de guerra para toda la parte significaba el expolio cultural de estos países. Por eso pretendía arrancar lo que se conoce como la historia se repite. Tenemos uno de los eventos más importantes de la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes, precisamente en este ánimo de desmoralización de las otras sociedades, bombardearon la antigua biblioteca de Lyon en Bélgica, y luego se conocieron el Tratado de Versalles, en los cuales digamos, la indemnización que se le impuso a Alemania por la institución de la biblioteca de Lyon, en cargo a las ya soy mejor, ¿no? Digamos, con cargo a la biblioteca. La Segunda Guerra Mundial no fue menos, y no fue menos, vamos, todos conocemos realmente el movimiento patrimonial cultural tan grave que existió, el acoso patrimonial tan grave que existió, el europeo. Los nazis pillan Europa, pero el ejército rojo pilla Alemania, y desde luego los Estados Unidos pillan Alemania. Muchos de los cuadros actualmente están colgados en los cubículos de los generales estadounidenses en el Pentágono, provienen de Alemania, precisamente. Son los problemas que se enfrenta a la República Federal de Alemania por los Estados Unidos en la revolución de bienes culturales, y pues la política de desnazificación que implementó el gobierno de los Estados Unidos ya terminó hace mucho tiempo, y bueno, la institución de los bienes culturales digamos, fueron sustraídos de los eventuales digamos, una buena respuesta. Pero la Segunda Guerra Mundial fue destructora. Vemos el evento de la abadía de Montecassino, por ejemplo. Eisenhower, ya me dediqué a Eisenhower ante la sola sospecha de que había tropas nazis en la abadía, ordena bombardear, la destruye, y después se demostró que no había una sola tropa, uno de los elementos de tropa con la gente de la propia abadía, y que todos los tesoros de la abadía ya habían sido
En la Segunda Guerra Mundial también tenemos el evento de Dresden, Dresden, los aliados, en el ánimo de desmoralizar frente a la sociedad alemana, para provocar la quiebra del espíritu alemán, lo cual provocaba originalmente, bombardearon de una forma importante Dresden, digamos, quedó totalmente el 95%, y vemos, digamos, Dresden se encontraba la Frauenkirche que, digamos, se colapsa, no por las bombas, sino se colapsa por el calor que despedían las bombas. Entonces, ahora reconstruida piedra sobre piedra por el y también el Zwinkler actualmente no fue tan tocado, que es otra de las joyas barrocas alemanas ubicadas en entonces, esto es un poco el panorama que nos deja la primera parte del siglo XX. Los movimientos iconoclastas también son muy importantes realmente. En México, por ejemplo, tenemos el movimiento cristero. El movimiento cristero es altamente destructor de imágenes. La guerra civil española es esencialmente iconoclasta, una gran destrucción frente al patrimonio cultural español, frente a la guerra civil española. Entonces, un movimiento iconoclasta, y no solamente de la Revolución Francesa, que también fue enormemente destructor frente a las imágenes. La segunda mitad del 20 empieza a surgir una conciencia, después de la devastación de la guerra, de la protección del patrimonio. Y entonces empiezan a surgir nuevas formas de degradación cultural, como es ahora el tráfico ilícito. El tráfico ilícito ahora existe, perfectamente demostrado, que últimamente ha sido más evidente, una relación de causa-efecto entre la destrucción del patrimonio cultural, simplemente las excavaciones ilícitas, excavaciones arqueológicas ilícitas y el problema del mercado interno. Para darnos una idea más o menos de lo que estamos hablando, en el contexto, un curador del Museo de Cleveland, en Estados Unidos, admitió que el 95% de las antigüedades que están en los museos americanos tienen un origen dudoso y, para no decir, francamente ilícito. Ahora, 95% entonces proviene totalmente de excavación, digamos, del tráfico. Ahora, el problema es que al margen de la exactitud y de la metodología que pudiéramos emplear para poder determinar realmente la exactitud de esta cifra, el 95% es enorme, impactante, sí estamos muy conscientes que es el tráfico ilícito una realidad, una cruel realidad, diría yo, que debemos nosotros enfrentar. Ahora, actualmente, digamos, en el siglo XXI, tenemos incluso las subastas informáticas de bienes culturales, especialmente bienes arqueológicos. Ya en fechas próximas, yo me estoy dando la tarea de dar un monitoreo, digamos, a las subastas que se están redactando, digamos, que están realizándose a través del Internet, para poder más o menos establecer algunas estadísticas confiables, en todo caso, en torno a la profundidad de lo que significa el tráfico ilícito a través de esta nueva figura del Internet que imaginamos un poco hace los últimos 2 o 3 años. Tenemos, desde luego, la regla del mercado. La regla del mercado nos dice, y este es un motor de alta preocupación, para no generar actitudes naif, digamos, dentro del ánimo frente de aquellos que tratamos de alguna forma de preservar el patrimonio cultural, y que tanto, desde luego, exista una demanda constante de pillaje de bienes culturales continuos. Y, desde luego, las medidas cautelares que han tomado los países del área, de América Latina, han sido, para decirlo de una forma generosa,
de una eficacia. Ahora bien, el panorama pudiera ser, digamos, desolador. Sin embargo, se han hecho esfuerzos desde este nuevo renacimiento de la conciencia internacional de la protección de bienes culturales. Hace que existan ciertos ciclos alentadores que podemos ir avanzando. Y todo parte de una iniciativa peruana y mexicana, una batalla que se libró en la propia UNESCO, donde los primeros bocetos obedecen a los países de México, en donde se empezó a delinear los primeros diseños, un modelo de construcción. Y esto termina con un evento enormemente exitoso, el 14 de noviembre de 1970, es una fiesta memorable, y es memorable porque se aprueba en la UNESCO lo que se llama la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de la propiedad ilícita de bienes culturales, que se conoce como la Convención de la UNESCO. Este es la piedra, este es el eje para permitir que con ello, con la aprobación de esta convención, se pretendía ver un nuevo paradigma, digamos, en la producción internacional. Y después de una larga travesía, digamos, Segunda Guerra Mundial acá, ¿no? Se reconocía, y es importante decirlo, en el ámbito internacional, que el deterioro del patrimonio cultural se daba a través del robo, del daño físico, de las excavaciones ilícitas, y que esto tenía una consecuencia natural de empobrecimiento. Entonces, la Convención de la UNESCO de 70, que es el gran eje de agua, introdujo una nueva narrativa al acuñar un nuevo vocabulario y diseñar un nuevo modelo en la educación pública sobre la protección e instiló un sentido de responsabilidad, si bien era el concepto difuso en los gobiernos y la propia constitución. La Convención abre nuevos espacios de negociación, de diálogo, e intenta apuntar, y lo que más importante, la creación de una nueva cultura entre los principales sectores del mercado: museos, economistas, mercaderes de arte, burócratas y de la propia sociedad. No es una exageración decir que la Convención de la UNESCO del 70 es el preludio de un nuevo orden político internacional. Sin embargo, esta convención que se destina fundamentalmente en materia de su aplicación como la panacea en la protección de los bienes culturales, con el paso del tiempo de la forma, todo parecía terminar en la quimera. La erosión del patrimonio cultural continuaba, peor aún, a la población del viaje y a las excavaciones clandestinas de sitios arqueológicos y paleontológicos, en este caso, se agregaron otras formas de tráfico ilícito. La emergencia de la violencia religiosa, el vandalismo sistemático y las inestabilidades sociales y religiosas. La comunidad internacional observaba con estupor la destrucción irreversible de sitios ancestrales, lo que provocaba un sentimiento de gran frustración ante un cambio. Si bien, y esto hay que decirlo, si bien la Convención de la UNESCO de 70 cimentaba principios de una gran valía, su ineficiencia en la prevención de eventos de cataclismos culturales provocaba un gran escepticismo y obligaba a los estados a explorar nuevas formas de origen, especialmente los económicos, con mayor rigor que el ámbito internacional, y va a desvanecer la percepción y la postura naif frente a la guerra política de los países. ¿Cómo reaccionan? ¿Cuál es el sistema que emplea en la producción de bienes culturales? ¿De qué medios se van a ver para poder sobreponer una auténtica país? Primero, no debemos ignorar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el gran mercado potente de los bienes culturales, específicamente los reconocidos en esta región. Entonces tenemos que tener siempre puestos muy, digamos,
análisis muy agudos sobre qué es lo que pasa en el mercado estadounidense para poder en alguna forma tener una capacidad de respuesta efectiva, real, interesante, que pudiera realmente llevarnos a la protección. Estados Unidos ratifica la Convención de la UNESCO en el año de 1972, la Convención se aprueba en 70, Estados Unidos la ratifica en el año 72. Pero, como ustedes saben, hay países que necesitan lo que se llama un acto de implementación de un tratado internacional, y hay otros países como México que somos los que adoptamos la idea de que los tratados internacionales son autoaplicativos. En los Estados Unidos se sigue la norma de que tiene que haber un acta de implementación. Entonces, se aprueba lo que se llama el acta cultural en los Estados Unidos, que es la American Cultural Implementation Act, que se publica en el año 1983, o sea que tarda prácticamente 11 años después de la ratificación por parte del Senado, digamos, en darse en los Estados Unidos un acta de implementación para que pueda texto aplicable entre el pueblo norteamericano. En Estados Unidos, eso empieza, digamos, la sofisticación en el análisis. Al ratificar la Convención de 70 por Estados Unidos, hace una reserva, limita, digamos, el ámbito de la Convención de 70, y el Senado norteamericano, estadounidense, él elabora 7 interpretaciones importantes, digamos, en torno a la Convención. Y uno de los puntos importantes de las interpretaciones, digamos, las líneas interpretativas que establece el estadounidense, afecta totalmente a la América Latina, que es la noción de etnología. En torno a la acepción etnológica que establece la interpretativa central, acota totalmente y confronta directamente lo que nosotros en América Latina sostenemos que debe ser un bien cultural tecnológico. Y hoy vamos a ver las consecuencias. Ahora, América Latina trata de preservar fronteras de su cultural mediante la aplicación, digamos, de establecimiento de un orden común en toda el área de protección de los culturales. Ese es el gran primer paso, no solamente a través de la modificación de la UNESCO, que es una ley general, sino una ley específica, digamos, una ley hecha a la medida por el frente de los países de América Latina, como es la Convención de San Salvador del año 1973. Muchos países de América Latina ratifican, salvo México, excepciones es. ¿Y por qué México no la ratifica? Son los argumentos importantes de la historia mexicana. Pero México no la ratifica en primer lugar porque había esta convención de San Salvador del 73 goza con la franca antipatía del gobierno de los Estados Unidos, para decirlo de lo más directamente, una franca oposición. Primer argumento que disuade por el tema del gobierno mexicano. La segunda es también igualmente importante, es que México regía en esa época un nacionalismo exacerbado. Y la Convención de San Salvador prevé que el Estado requirente, o sea, el Estado expoliado, puede recurrir a los tribunales del país requerido a efecto de exigir la reclamación, de interponer la reclamación y exigir la restitución de los bienes culturales. Este argumento para los mexicanos, para nosotros los mexicanos, era inaceptable. Era inaceptable porque nosotros no podíamos hacer lo que digamos, con base en la ideología reinante de la época. Era totalmente un contrasentido y una blasfemia, digamos, sostener que un gobierno extranjero pudiera comparecer en tribunales mexicanos para dirimir controversias. Esa es la razón por la cual México declina por ejemplo y no ratifica la Convención de San Salvador. Desde luego la historia ha cambiado mucho. Ahora México se ha convertido, digamos, en
país que ha ratificado, yo he perdido la cuenta, pero un número importante de tratados de libre comercio, como yo le llamo, los Insorna, el espagueti comercial mexicano, muy difícil de orientarse, todo lo que sobrepone unas a otras y saber exactamente cuál es la norma legalmente vigente, incluso para los abogados y los más expertos. Pero vamos, nos esperamos a hacer los libros, es imposible. ¿Cuál sigue la guerra? ¿Qué rumbo sigue México? Y luego seamos singulares, digamos, tenemos que seguir tratar de protegernos, cuáles fueron los argumentos y qué instrumentos recorrimos los mexicanos. En la década de los 60 del siglo XX se provoca uno de los pillajes más importantes de cultura maya del mexicano, todo mexicano, hablo de toda la cultura mesoamericana, fundamentalmente en México. Salieron las mayas de más de 3,5 toneladas de peso, o sea, es decir, para los historiadores este evento significa únicamente tiene su paralelo frente en el problema del acolonamiento de la conquista. Una profesora de la Universidad de Boston, Denise Collins, dice que salieron tantos tesoros mexicanos como equivalía tanto como llevarse el arco de Tito. Fue tal el escándalo digamos, el pillaje de los bienes mayas mexicanos que obligaron a los estados, a los gobiernos, al gobierno mexicano y al gobierno estadounidense a sentarse en Monteca a tratar con un remedio, un tratado de restitución. Y se negocia un tratado bilateral actualmente pasó en la época de los 70, antes de que los Estados Unidos ratificaran la Convención de la UNESCO, afortunadamente, porque es un tratado que es para México enormemente comprensivo y vamos a ver las consecuencias tan importantes que tiene por el tratado. Entonces es un tratado enormemente comprensivo frente a nuestros bienes arqueológicos, nuestros bienes históricos y nuestros bienes estéticos. Entonces con eso los mexicanos tratamos de prever, digamos, y proteger nuestro patrimonio cultural en territorio mexicano. A menos de que lo acompasamos con una reforma constitucional de primera magnitud, en México no tenemos muy en claro anteriormente cuál era la competencia, es decir, quién debía de legislar en materia de protección del patrimonio cultural. Nosotros, como ustedes saben, somos una república federal. Nosotros sabíamos si de otra forma eran los estados, o sea, las entidades federativas, los estados mexicanos, los que debían de otra forma de legislar en materia de protección, o debería de ser en el caso del ámbito local, y con una solución muy mexicana siempre, cuando no encontramos la solución del problema, modificamos nuestra constitución y federalizamos el problema, entonces hay regular con la población. Y así sucedió en materia de protección de bienes culturales. El tema y el debate entre los culturales era muy serio. Es decir, ¿quién tenía que tener la custodia del pasado mexicano? Y había un sentimiento interno, digamos, de los estados federales mexicanos muy fuerte frente a la oposición que se tiene que tener frente a la federación para que conserve el pasado de México. Nada más para la anécdota, digamos, este tratado bilateral de bienes culturales, los Estados Unidos se preocupaban en el momento otro tema más banal, que era la importación ilícita de automóviles robados al territorio mexicano, y entonces aprovechó la oportunidad fundamentalmente y canjeó fundamentalmente el tratado bilateral de protección de bienes culturales a México por el tratado de restitución de automóviles robados a los Estados Unidos. El contraste de las dos visiones tan diferentes. Ahora, este tratado de los acompaña es muy comprensivo. Y en tándem, que es importante, México negocia al no ratificar la Convención de San Salvador, México negocia con los países del área, fundamentalmente con los países centroamericanos, en Perú, Colombia, inclusive, un tratado de cooperación, un acuerdo de cooperación, de restitución de bienes culturales a los países del área. Y obviamente estos acuerdos, es decir, el ángulo de los abogados, para decirlo elegantemente, son de legalidad.
es la salida mexicana para tratar de atemperar nuestro rechazo, nuestra digamos, resistencia a la ratificación de la Convención de Estado. ¿A qué hacen los demás países americanos? Los demás países americanos, en esta formación, todos tratamos de armar este rompecabezas, de armar todo un sistema integral de protección de los populares. Entonces, los países de América Latina, Perú, Colombia, en este caso, la Argentina, y de los países mesoamericanos, los países centroamericanos, se ven obligados en los términos de la ratificación de la convención por parte de los Estados Unidos de firmar una cosa que se llama los MOU, que han creado un gran error, que es el Memorandum of Understanding, que son acuerdos digamos, de vigencia predictora, o sea, 5 años nada más, en los cuales los Estados Unidos y los gobiernos de América Latina tratan de proteger en torno a la restitución de sus bienes culturales. Ahora bien, los Estados Unidos aprovecharon esta situación para obtener, obviamente, ante la inminencia de la terminación del plazo de los MOU, aprovechando la oportunidad para obtener posiciones comerciales importantes, porque sabían para la América Latina que los bienes culturales significaban una parte importante, digamos, en su constitución, digamos, de sus exportaciones. Y este forcejeo entre protejo y restituyo, y me das y no me das, naturalmente, digamos, de alguna forma preservó, digamos, las negociaciones entre los países de América Latina y los Estados Unidos. Hasta que, pues, obviamente, cambian, digamos, de ton change, digamos, franceses, los cambian, se ratifican los tratados de libre comercio con Perú, con Colombia, con el CAFTA, el Central American Free Agreement, o sea, toda la región centroamericana firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y el TELECAN, el Tratado de Comercio del Norte, en los cuales obviamente esos tratados, si bien es cierto que no rehusamos, y los mexicanos nos rehusamos a considerar no tanto por los mexicanos, sino fue por la posición canadiense, decirlo claramente, ¿no? Canadá se opuso sustancialmente a la negociación del Tratado de Libre Comercio a los bienes culturales que hacen por del Telecán. México, pues, se sumó frente a la iniciativa canadiense y logramos excluir del Tratado de Libre Comercio digamos, los bienes culturales. Un tratado bilateral, y los países del área también excluyeron los bienes culturales de los comerciales, y continúan, obviamente, a través de los MOU, pero con creo que se ha temperado muchísimo más la posición de los Estados Unidos, porque ya con el Tratado de Libre Comercio firmado con esos países, obviamente, digamos, las concesiones comerciales ya no estaban en la mesa de las negociaciones, eso ya se había negociado por aparte. Entonces, ahora las ratificaciones americanas van por otro lado, pero vamos a ver, en todo caso, ya no es una condicionante de una apertura comercial forzada, esta fuertemente entre el norte y el sur. ¿Cuáles son, digamos, ahora los temas que quedan pendientes? ¿Cuál es el corte de caja que podemos hacer, digamos, en estos temas? Resta todavía por resolver algunos problemas importantes dentro de América Latina, y hemos estado tratando de impulsar algunas medidas de solución que pudieran ayudarnos, o ayudar en alguna forma a fortalecer, a vigorizar más nuestras herramientas jurídicas y crear de veras una noción integral, digamos, de protección de bienes culturales, un uso común y cultural, que pudiera proteger el patrimonio cultural de América Latina, digamos, no solamente proyectado en Estados Unidos, sino también en los demás mercados importantes. Primero, tenemos un problema que es singular. Es decir, el problema
es el problema del inventario. La Comisión de la UNESCO de 70 exige un levantamiento de un inventario para que estos bienes inventariados queden a la protección, bajo la protección internacional de la Comisión de la UNESCO de 70 y también de alguna forma de la Comisión de la UNESCO. Hemos sostenido, hemos impulsado, y los colegas de América que nos han acompañado mucho en este esfuerzo, y que es un reto a la imaginación, digamos, es un desafío a la imaginación levantar un inventario, lo hemos comunicado muy abiertamente, de bienes culturales que sí se conocemos. Bajo esa base, entonces, hemos transitado en dos vertientes importantes para tratar de resolver el problema del inventario. Una respuesta jurídica y una respuesta cultural. Una respuesta jurídica. Nosotros se diseñó en el ámbito internacional, apoyado por UNESCO y un instituto por ahí perdido que se llama UNIDROIT, que es el Instituto Internacional para la Unificación de Derechos Privados, que tiene sede en Roma, que se dedica a la uniformidad de la legislación, y es un poco su quehacer cotidiano. Nosotros en un consorcio interinstitucional diseñamos una normativa, una legislación que pudiera ser importante en su incorporación a las legislaciones domésticas de América Latina, que se trata de resolver el problema del Estado con su patrimonio cultural no descubierto. Entonces, esa solución es la respuesta fundamentalmente jurídica a un problema de un inventario de contenidos difíciles de gestionar. Es una respuesta jurídica. Tenemos una respuesta cultural. Y la segunda respuesta cultural es la interpretación que debemos de hacer nosotros, en todo caso, a la noción del inventario. Nosotros hemos sostenido y ya ha empezado a ser aceptado en estos casos que el transponer, o sea, recurrir, en todo caso, a nociones jurídicas para poder determinar lo que significa un inventario es equivocado. Y nos ha llevado a conclusiones totalmente, digamos, totalmente indeseables. Lo que se ha sostenido es que lo que debe prevalecer es la pertenencia cultural de un bien cultural en todo caso a un sitio cultural específico. Y a través de la pertenencia cultural debe tenerse por inventariado. No se diga ya, por medio de un caso muy claro, ejemplificar otros bienes culturales arqueológicos. Está perfectamente determinado que los arqueólogos ahora, con la metodología actual de la arqueología moderna, por ejemplo así, se puede determinar la pertenencia a un sitio cultural. Tenemos sostenido en el ámbito internacional, pero no es algo que yo inventaría probablemente la cultura maya, porque la cultura maya, que yo sepa, se debe de la mesoamericana. Y entonces, que proviene de la centroamericana y como tal tiene que declararse. Otros temas a tratar es un tema mucho más polémico, desde luego, y mucho más atractivo, mucho más disuasivo, mucho más, digamos, seductor, digamos, que es, por ejemplo, el problema de la propiedad cultural. ¿Es la propiedad cultural? O bien es legado cultural. La propiedad cultural es una noción esencialmente cultural. La propiedad cultural viene siendo una de las piedras angulares, no solamente de la Convención 70, sino también de la Convención de Salvador. Y esta noción de propiedad se ha desarrollado para proteger las expresiones culturales. La propiedad cultural con esto quiere representar el pasado, el presente de los pueblos, sus memorias y sus aspiraciones. Y estos contenidos, eso es lo dramático antes de dar un término como propiedad cultural, estos contenidos y significaciones no solamente están sometidos a mutaciones espacio-temporales, sino transbordan con ellos, con una noción de propiedad que transborda una pluralidad de perspectivas sociales e individuales que resulta difícil de analizar.
esta propiedad, es decir, la noción de propiedad, que es una noción, digamos, muy cercana, muy preciada, digamos, por Occidente. Y aquí Occidente precia más, por ejemplo, la noción material que los procesos culturales. Y aquí tenemos una contradicción interna en nuestros países, hablo por ejemplo de todos los países mesoamericanos, en donde tenemos juxtapuestas diferentes culturas, hay un mosaico fundamentalmente de culturas, en donde es difícil fundamentalmente tratar de imponer nociones jurídicas a comunidades cuyo código cultural rivaliza, si no es que confronta totalmente con el proceso. Pero esto, la noción de instrucción fundamentalmente de propiedad, ha hecho que al bien cultural se le considere como una mercancía venal. Y entonces ahí sí se hace viable la dependencia económica y que la dependencia cultural que motiva a muchos a la satisfacción de necesidades primarias que el mundo necesita, por ejemplo, sobre los intereses transgeneracionales de preservación de evidencias de civilizaciones y de tradiciones culturales, que son el paradigma de la propiedad es esencialmente estructurado y formalista. Y la total es limitada, es una autoridad que pueda expresar valores culturales, que por su naturaleza son dinámicos y son inconmensurables. La historia de la propiedad, de la propiedad cultural ha sido demuestra, es una historia de transmigración de pueblo, de estratificación de culturas, de asimilaciones forzadas, de fracturas y de mestizajes. Pero también es una historia de violencia, de explotación y de dominación y de pillaje, que ejemplifica la confrontación del reclamo, una parte de la propiedad cultural histórica de otros países, al de la propiedad sobre la historia de los países de destino. En este ámbito, la estratificación cultural se hace muy relevante, porque es una de las preocupaciones actuales que tiene su evidencia en la solución de continuidad de las sociedades con las antigüedades, las antiguallas mexicanas, digamos, que se encuentran en nuestros territorios. Y esta solución de continuidad interrumpe abruptamente la transmisión y recepción con el pasado, como ocurre actualmente con nuestras sociedades, no ser claros, con la sociedad mexicana, pero que ha resultado más estruendoso con los cambios de orientación religiosa, por ejemplo, y que explican en este caso la destrucción de los budas de Bamiyan, por ejemplo, o la destrucción de los mausoleos de Timbuktu, y ahora la iconoclasia del Estado. A estos problemas conceptuales que hemos enunciado, hay que agregar otros tecnológicos, como el de restos humanos. Las reglas, obviamente, para nuestras comunidades, para algunas de nuestras comunidades, estos bienes etnológicos o bien que son importantes, tienen una significación importante en sus festividades espirituales, que son de una importancia antropológica capital y que los restos humanos, por ejemplo, difícilmente pueden ser subsumidos, digamos, en el tema de la propiedad cultural, como noción básica en materia de construcción de bienes culturales. ¿Qué se puede concluir con eso? La UNESCO ahora hemos tratado de darnos unas reglas operativas de la Comisión de la UNESCO, de la Comisión de 70, 45 años después de la rigor, por fin ya tiene un secretariado. No obstante la crisis financiera por la cual está atravesando la UNESCO, logramos de este mayo pasado hacer la prueba de darle y de ascribirle a la Comisión de UNESCO 70 relación con la democracia. Pero pensar realmente que a través de la legislación vamos a desterrar el tráfico ilícito, sería más que una calidez. Si bien esas reglas operativas, este es el ánimo que está privando actualmente en la nueva conciencia, puede ser considerado como un plebiscito
de la comunidad internacional, que ratificó su compromiso de la defensa de los manuales arquitectónicos de la historia, del genio humano y de la búsqueda incesante de su manifestación. Sería iluso creer que con ello vamos a erradicar cualquier técnica ilícito que corrompa la cultura. Sí es una de las inflexiones más significativas de la marcha, pero la acción pública sería insuficiente, y es insuficiente si no es acompañada y acompasada por actores cuya participación tiene que ser decisiva en el combate contra la destrucción irreversible de los bienes culturales. Se trata de crear una nueva cultura, y esto es exactamente, digamos, la piedra angular, que esta conciencia internacional pueda derivar en el establecimiento de una nueva cultura en la producción de bienes culturales. La síntesis de esto es muy clara: el patrimonio cultural del mañana, aquel que las futuras generaciones clasificarán como tal, deberá de propiciarles un diálogo fecundo con los monumentos y sitios que ahora todos nosotros nos empeñamos en preservar. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para que ustedes hagan los comentarios o preguntas de esta exposición del doctor Jorge Sánchez Cordero sobre qué hacer para proteger nuestro patrimonio cultural, que desde luego es importante tener las normas correspondientes, pero hace falta también la conciencia y esta nueva cultura que valore lo que es nuestro patrimonio. Aquí yo quisiera añadir un aspecto que es fundamental y que me ha tocado vivir directamente, que es el del tráfico de documentos. Justamente me tocó tener un litigio que duró 4 años con la empresa Sotheby's, porque iban a subastar los documentos de Fray Junípero Serra en Nueva York. Y yo me enteré porque veía yo todos los documentos que se estaban subastando en todas partes, que por ejemplo subastaron unos de Zapata, y que lamentablemente el gobernador del estado de Morelos, pues por haber sido ahí la cuna de Zapata, pagó lo que le pidieron por ese documento que le habían robado al propio archivo mexicano. Entonces yo dije, bueno, es que esto no puede ser, tiene que sentarse un precedente. Cuando yo recurría a que los abogados del gobierno mexicano, de la Procuraduría General de la República, me auxiliaran, me dijo, no, va a salir más caro el litigio que el documento, mejor hay que comprarlo. Dije, de ninguna manera, o sea, tiene que haber un precedente. Finalmente, sí, el litigio llevó 4 años, pero recuperamos los documentos de Fray Junípero Serra y los vino a entregar al presidente Zedillo la señora Janet Napolitano. Pero esto es algo habitual, o sea, yo tuve que poner en el Archivo General de la Nación vigilancia, porque estaba rodeado de dealers que a la persona de intendencia le ofrecían unos cuantos dólares por ir a quitar un mapa o un manuscrito del siglo XVII que tuviera angelitos pintados, en fin. Entonces esto es algo que sucede no solamente, claro, de todas estas obras de arte y también estelas mayas que han sido saqueadas en el caso de México, sino de documentos, y que pues seguramente en todos los países de nuestra región latinoamericana hay situaciones similares. Además de que el tema de los archivos han sido es un tema que tenemos que hacer que realmente exista dentro de la Comisión de Historia, porque ahora que se estuvieron haciendo todas las reflexiones en nuestra primera sesión, pues evidentemente lo que hemos estado haciendo en estos 2 años de lucha es que la Comisión de Historia tenga un mayor espacio. Hemos logrado que por lo menos ya se le mencione en la agenda panamericana, cosa que no se hacía, pero nos falta mucho. Por ejemplo,
el tema de archivos, también tiene que haber un comité de archivos que trabaje este aspecto que para los historiadores pues es fundamental. Hay muchos países que no cuentan con una legislación en materia de archivos. Aquí en México, después de un cuarto de siglo de lucha al respecto, ya finalmente hay una ley de archivos. Primero sacaron una ley de transparencia y acceso a la información, pero por razones políticas, porque lo que interesaba a un partido era abrir los archivos del partido que acababa de dejar el poder, pero no dotó de presupuesto a los archivos, ni estaban ordenados los archivos. Entonces todos los que somos historiadores sabemos lo que significa trabajar en los archivos y que a veces estos están pues en unas condiciones lamentables, en la peor parte del edificio, con humedad, entre ratones, etcétera, y que es realmente heroico meterse a esos cerros de papeles, y a veces es por esto que no se hacen investigaciones de largo alcance, porque no tenemos la infraestructura en los archivos, ni la ley de archivos correspondiente que dote de recursos a estos repositorios para que cuenten con personal especializado, con el lugar adecuado físicamente para su preservación. Entonces es otro aspecto importante en el que también tenemos que trabajar, ver la normatividad que hay para la preservación de los archivos, que son parte fundamental del patrimonio cultural de nuestros pueblos. Pero pues está a su consideración si quieren hacer alguna participación. Sí, a ver, voy a tomar nota en el orden que levantaron la mano. Gracias, doctor Sánchez Cordero, estuvo interesantísima su plática, y entre la cantidad de reacciones que me provocó voy a escoger solo una para no extenderme demasiado. Estoy de acuerdo con usted que Estados Unidos es el principal desafío para adoptar un régimen internacional de protección a los bienes culturales, y propongo, me atrevo a sugerir que esto se debe a dos razones: al doble juego que hace Estados Unidos. Por un lado, pretender apoyar los esfuerzos internacionales, las convenciones, etcétera. Por el otro lado, tolerar que estas situaciones se produzcan. Hay dos motivos para tolerar: un motivo comercial. El ejemplo que proporcionó la doctora Galeana es muy claro. Recuerdo también la crónica que el periodista Robert Fisk hizo de la invasión de Irak, de Bagdad, que el ejército de Estados Unidos iba a proteger los pozos petroleros, mientras que los dealers iban catálogo en mano, surtiéndose de los pedidos que les habían hecho los coleccionistas en Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, hay una justificación un poco más humanista, si se puede decir, para este pillaje, que es que en ciertos países, en ciertos museos, por ejemplo, se protegen mejor bienes que no pertenecen a un país sino a la humanidad. Este argumento, como usted lo sabe, lo utilizó el Museo Británico para preservar las joyas del Partenón, y finalmente, después de muchos años de litigio, Grecia estuvo de acuerdo con esta noción. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Estados Unidos apoya universidades que entran en este pillaje, en este comercio ilegal, y de alguna manera condona una actividad que es ilegal. Entonces, me gustaría, si no es molestia, que nos comentara un poco sobre este doble juego que tiene Estados Unidos. Gracias. Mire, yo creo que la sociedad americana estadounidense es una sociedad heterogénea. Es una sociedad heterogénea y hay, desde luego, intereses de mercado enormemente fuertes, eso es indiscutible. Y le voy a dar una respuesta que creo que va a ser contundente en esto. Y hay grupos liberales, digamos, también muy bien estructurados y que realmente dan la batalla, digamos, dentro del propio territorio estadounidense,
yo lo traté de destacar cuando se vino el escándalo del pillaje de los bienes mayas mexicanos, realmente la reacción que se tuvo fundamentalmente fue de los arqueólogos americanos. Fue tal tan grande el escándalo que los arqueólogos americanos reaccionaron de una forma muy contundente y son de las gentes que militan fuertemente, en favor de la protección de bienes culturales, ¿no? Yo tengo amistad incluso personal con muchos de ellos y les puedo dar las seguridades de que son gente de una gran integridad moral, de una gran preparación jurídica también, y que están en la batalla constante en materia de bienes culturales. Pero el mercado americano es muy complejo y además es muy importante, y además los intereses que están movidos son enormes. Dije el dato correspondiente para que vean. Cuando nosotros en la UNESCO aprobamos las reglas operativas, pero es muy importante seguirlo, esto no crea que se hizo fundamentalmente, en el cual estuvo la participación, estaba la delegación norteamericana allá en la reunión de la UNESCO, y no obstante que la reunión fue presidida por Palestina, que fue precisamente el motivo por el cual Estados Unidos salió fundamentalmente de la propia UNESCO. Se quedó la delegación americana para aprobar. ¿Por qué les interesaba tanto a ellos esto? Porque ellos viene el doble lenguaje, vistieron obviamente que la noción viene siendo la protección del patrimonio cultural y patrimonio patrimonial. ¿Cuál es la realidad? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en febrero de este año, aprueba una resolución que es enormemente trascendente, en el ámbito de protección de bienes culturales, pero que no lo hace fundamentalmente por la protección de bienes culturales, sino que realmente lo que le preocupa fundamentalmente a los países occidentales, y hablo de los países, de destino, como es toda la Unión Europea, fundamentalmente los Estados Unidos, era el financiamiento por parte del Estado Islámico mediante la venta de los bienes culturales de la región en conflicto. Entonces, ese es realmente el argumento de fondo. Entonces, ¿cómo detener o cómo cortarle el financiamiento al Estado Islámico a través de la venta de bienes culturales? Y una de las vías que se sigue fundamentalmente es que el Consejo de Seguridad y las resoluciones del Consejo son vinculantes para toda la comunidad internacional, es de adoptar las medidas que sean necesarias para que ya no se comercialicen los bienes culturales que provengan de la región en conflicto en sus propios territorios. Esto obliga, y es un giro de 180 grados, en el cambio de la protección de bienes culturales, o sea, no por razones de la protección real del bien cultural, sino por un efecto fundamentalmente de tratar de limitar el financiamiento al Estado Islámico. Entonces, nosotros aprovechamos oportunidades. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar del patrimonio cultural y vamos a hablar de la defensa del patrimonio cultural. Entonces logramos con ese motivo, por unanimidad, cosa desusual, es una forma inédita en la UNESCO, transformar frente a una secretaría de la Comisión de 70 en diseñar reglas operativas y se aprobar, por unanimidad, inclusive los Estados Unidos. Luego, cuando los Estados Unidos me dijeron, va a aparecer Palestina, le dije, bueno, ¿qué te importa a ti? ¿Te importa que Palestina presida? ¿O te importa que, conforme a la decisión de tu gobierno, les cortemos la retirada frente al Estado Islámico en el financiamiento? Me dijo lo segundo, entonces los quedamos. Pero ese es el doble lenguaje. O sea, es decir, y con el giro que está teniendo, y el giro que está teniendo ahora, es un rediseño del mercado internacional del arte, porque todos los países, inclusive Reino Unido, que es de sorprenderse, ¿no?, empiezan a adoptar medidas internas serias, limitando fundamentalmente el tránsito y la comercialización de bienes culturales que provienen de la región del conflicto. Ese es un cambio dramático. Jamás antes visto. Cuando se postulaba en forma absolutamente dentro de la mayor ortodoxia el libre mercado, fundamentalmente en la comercialización de bienes culturales. Creo que es una respuesta. Gracias al doctor Jorge Sánchez Cordero. Yo quisiera añadir un dato para lo que mencionaba el doctor Julián Castro Rea, y les voy a pedir a todos que se vayan presentando porque algunos todavía no se conocen entre sí. Él viene de Canadá, aunque es de origen mexicano,
Y yo quisiera comentar esto que nos debe de mover a nosotros, a cada uno de los historiadores en los países latinoamericanos, a ver que se den las condiciones adecuadas para nuestros bienes culturales en nuestros propios países. Por lo que decía Julián, que los griegos finalmente aceptaron que sus monumentos estaban mejor cuidados en Inglaterra que lo que podían cuidarlos ellos. Y aquí tengo que decir con mucha pena que están mejor algunos documentos que han sido sustraídos y vendidos en archivos de Estados Unidos y que están mejor en Houston o en Natty Benson que lo que podemos tenerlos aquí en el Archivo General de la Nación. Y es una vergüenza, pero es la realidad y por lo que tenemos que luchar. Va la doctora. Me acerco ya, sí. Yo soy Giselle Chan de Costa Rica, de formación básica antropóloga, pero ya los posgrados en estudios culturales. Doctor, su conferencia, cuando ha sido provocativa en muchos puntos y por un lado como que uno dice hay que seguir adelante, ¿no? Y tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Pero me genera varias, así bueno, como preocupaciones. Por un lado, vemos el problema de los diferentes intereses. Por un lado, bueno, algo en el sentido que decía el compañero, los intereses entre los países de América Latina y otros América Latina versus otros intereses. Pienso en el convenio o el tratado UNIDROIT que hace como 15 años, cuando trabajando en el Ministerio de Cultura, se iba a votar lo de la antigüedad de la repatriación, y recuerdo que los países de América Latina hablaban de periodos de que 400 años mínimo, y ganó que una posición de 50 a 75, cuando si nos podemos saber toda la expoliación que ha habido en América ha sido más lo que hubo al inicio, o aunque siga habiendo, ¿verdad? Entonces ese tipo de luchas que yo siento que estamos como una lucha entre David y Goliat. Por un lado América Latina junto con otras potencias, pero hay otra en la que los mismos latinoamericanos formamos parte, y es todo lo de la cuestión del turismo cultural. Creo que ese es un Goliat en el que nos vemos envueltos todos, ¿verdad? Porque entonces se ha dado un paso de que los bienes que son patrimonio cultural, patrimonio básico, es que un pueblo lo considera un bien, pasa a ser ya un recurso, y la noción de recurso hay que considerarla con mucho cuidado, porque entonces cabe hacer verlo como un recurso turístico. Usted hablaba hace un rato de la cuestión de la venta. Entonces, ¿cómo vamos a comercializar nuestra cultura? Si tomamos como interés primero volver algo, un bien, como atractivo. Y eso creo que pasa en todos nuestros países con buenos ejemplos, el conservar los bienes, pero en otros pretender que una opción es el camino de esa alianza creo que es innegable. Y hay una literatura muy buena en UNESCO, en ICOMOS, en ICOM, pero hay mucha retórica. En la práctica, ¿cómo hacemos para lidiar los intereses de los pueblos poseedores de bienes culturales, o sea, patrimonio, quienes investigamos desde la academia, y el caso ya de los estados-nación, de los políticos? ¿Cómo conciliar eso, por un lado? Y por otro, quería hacer una anotación, que en estos 2 días se ha estado llamando la atención de la Comisión de Historia y las otras, de la necesidad de lo interdisciplinario y transdisciplinario. Y el caso de su presentación creo que es un claro ejemplo, como que nos ayuda a ver hacia adelante, porque su formación como abogado, ¿verdad?, aunque etimológicamente la palabra patrimonio viene del derecho, pero su visión jurídica creo que nos abre mucho a quienes venimos desde otros campos. Entonces eso me parece un aporte importantísimo de ver la cuestión desde diferentes disciplinas. Muchísimas gracias. Bueno, voy a sugerir, para que podamos irnos más rápido, que se hagan todas las preguntas y planteamientos y que después haya una respuesta general de todos. Voy a referir a algo más abstracto, necesariamente, por la experiencia de mi propio país. La dictadura militar de nuestro país decidió
sacar la historia de los museos y la llenó de antropólogos y de arqueólogos. Nuestros museos durante 40 años o 50 años están dominados por los antropólogos y los arqueólogos que preservan las vasijas y todos los restos materiales de las culturas originarias. Pero el país ha quedado con un hambre terrible de conocer la historia más cercana, porque la historia más cercana se la borró de los museos. Y se la borró también de los medios públicos como la televisión. Es cierto que hay una formación muy amplia de historiadores en las universidades. Es cierto que publicamos muchos libros, muchas revistas de historia. Pero la llegada masiva de la cultura histórica del país está borrada. Entonces, cuando yo hago una actividad en la televisión, me empieza a llamar toda la gente corriente, que por fin llegué a la televisión y dije, entonces, ahí hay un problema de preservación espiritual, que yo no sé si la UNESCO la tendrá presente en el caso de dictaduras tan grandes, que duraron 20 años o 30 años, que quisieron borrar las formas tradicionales y cambiar la percepción cultural del país hacia un neoliberalismo pro-norteamericano. Ahora, generalmente las áreas de museo, que son muy refinadas, están en manos de gente culturalmente muy conservadora. Por lo tanto, se han repuesto mucho las iglesias, por ejemplo, después del terremoto, toda la cultura material religiosa, ¿ya? Pero esta cultura inmaterial de los valores de nuestra historia, de nuestro país, de nuestra visión, fueron borradas para adaptar el país a otro paradigma, ¿ya? Entonces, aunque estoy expresando algo bien difícil, yo creo que es un problema interesante, ¿no? Gracias, doctor. Es la doctora Méndez de Chile, para que todo el mundo se presente, por favor, y que todo el mundo sepa quién es. Buenos días, soy la maestra Jenny Castro, de Perú. Yo más bien deseaba hacer una pequeña reflexión en relación a la última aseveración que usted hizo, que era ingenuo pensar que con la legislación se va a erradicar el tráfico de bienes, que estas deben de ir acompañadas de actores. Sí, deben de haber políticas de preservación donde actúen obviamente estos stakeholders que preserven, ¿no? Donde preservar implica esta puesta en valor, que no se trata de una preservación solamente per se, sino en la protección y la valoración del bien cultural del pueblo, ¿no? Lo que también le da identidad al mismo, ¿no? Y se revalora como tal. Básicamente, a manera de reflexión. Creo que quedaba una persona más. Ah, no, 3 personas, 4. ¡Qué barbaridad! Sí, vamos a acabar ahí en el orden. Bueno, yo creo que como van pasando el micrófono y después regresamos acá, a mi derecha, por favor. Buenos días, soy André, de Brasil. Hoy participo de la Comisión de Patrimonio Histórico del Estado, de la provincia de São Paulo, que es lo CONDEFAT, que está en conjunto con lo IFAM, Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional. Tenemos hoy un intenso debate en Brasil sobre la preservación de patrimonio cultural que está en las manos de los particulares, ¿sí? ¿Comprende? De los particulares y no lo patrimonio cultural que están en cuidado, ¿sí? Cuidado pelo Estado. La pregunta sería, ¿cómo hacer para preservar o patrimônio cultural, pensando
o exemplo de México, para preservar o patrimônio que está nas mãos de los particulares. Pois, em Brasil, temos um problema muito sério, complexo, que é a destruição, ¿sí? Destruição do patrimônio que está sob os cuidados de los particulares. Porque não se tem, em verdade, ajuda do governo para le manter prédio, quadros, pinturas. Este é um problema. No outro, é uma intensa quantidade de almoneda, ¿sí? Almoneda, remates, de los bienes culturales também. O que fazer para preservá-los? Buenos días, Marcos Carías, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Únicamente para agradecerle a Patricia que haya hecho esta mención a la situación de los archivos, porque precisamente la carrera de Historia de mi universidad me comisionó de que presentara aquí ante la Comisión de Historia la posibilidad de traer un proyecto para la conservación de archivos en mi país, que es muy complejo porque abarca pues desde los del Archivo Nacional, que es el central, a los archivos judiciales, municipales, y todos están en riesgo, o sea, todos están en muy malas condiciones. Y solamente para recordarle a Patricia, perdón, que me había dicho que posiblemente nos pondría a disposición un formato para poder hacer esto, poder elevar este proyecto ya para el año próximo. Y también, como hablamos en el día de ayer, de que las personas se fueran ubicando en aquella comisión que les pareciera más oportuna, a mí me gustaría trabajar en esta comisión de patrimonio cultural. Sí, como no, les vamos a dar desde luego estas copias. Están en la página, pero se los vamos a dar para que lo tengan más fácilmente. Adelante. Sí, buenos días, soy Mario Rivera de Chile. ¿Se oye? Sí, perfecto. Sí, perfecto. En la exposición del profesor Sánchez Cordero, se refirió fundamentalmente a las relaciones internacionales del tráfico, ¿no? Mi pregunta va dirigida más bien al tráfico interno en cada país, y que responde fundamentalmente a la pregunta de quién es responsable del patrimonio, quién es dueño del patrimonio, ¿no? Las comunidades de los pueblos originarios, por ejemplo, dentro de nuestros propios países, reclaman esta posibilidad. Entonces, en un sentido más amplio, ¿cuál podría ser su comentario o cuál el comentario de la posición de UNESCO respecto de esta situación? Gracias, doctor. Soy Jorge Ortiz, del Perú. Un tema que ha surgido últimamente es el tema del patrimonio cultural sumergido. Y en nuestra América, bueno, UNESCO está ahora, entiendo, viendo el caso de Panamá, del San José, y hace 10 años hubo algo similar con el San Pedro en Ecuador. Y efectivamente no es un tema de normas, aunque las normas nacionales deberían recoger esto. Pero ahí hay un espacio al cual simplemente no estamos acostumbrados a ver. Es un caso de los arqueólogos, pero los arqueólogos normalmente no se meten al agua, son pocos. Y hay que llamar la atención sobre eso, porque es un patrimonio, en muchos casos común, no solamente americano, sino también español o portugués. O sea, ahí hay un patrimonio que es común y que de alguna forma hay que prestarle atención, y UNESCO está haciendo, hay una norma de UNESCO sobre esto, pero creo que tenemos que cobrar conciencia de que eso existe, no está ahí y no hay que olvidarse de eso, ¿no? Muy bien. Argentina faltaba. No, perdón, adelante. Primero el doctor y después terminamos. Sí, mi nombre es Filiberto Cruz Sánchez, de República Dominicana. Soy profesor universitario de Historia. Mi país también ha sido objeto de un gran pillaje en su patrimonio cultural, desde los tiempos de la conquista hasta recientemente, y no solamente incluido
objetos y piezas históricas, como una que se exhibe en el Museo de Turín, en Italia, ¿verdad?, que es un semí de la cultura taína, construido de ídolos, un ídolo construido o confeccionado de algodón, sino también de documentación, como decía la compañera Patricia. Y yo creo que finalmente no basta con un marco, una legislación o algún convenio internacional para exigir la devolución de esos bienes. No creo que exista ningún mecanismo o alguna cláusula de un convenio internacional que nos permita a los pueblos que hemos sido víctimas de este pillaje histórico recuperar esas piezas y que se exhiben hoy en los países de destino. Casualmente nunca hemos tenido piezas de allá para acá, son siempre de aquí para allá. Y creo que se necesita una presión y una gran unidad latinoamericana y caribeña para que por lo menos cese el asunto, porque recuperarla sería no imposible, pero una tarea bastante difícil. Por tanto, yo sugiero que en estas comisiones de trabajo se tome muy en cuenta que debemos trabajar al unísono para poder demandar como una fuerza regional, ¿verdad?, por lo menos que se paralice, porque el pillaje sigue de muchísimas maneras en documentación y en piezas históricas. Muchas gracias. Bueno, la mayoría me conoce, soy Hernán Silva de la Argentina. Creo que lo primero que tengo que decir es que raramente, en raras oportunidades escuchamos, cuando hablamos de la protección de bienes culturales, una exposición de esta naturaleza. Escuchamos a arqueólogos, antropólogos, arquitectos, etcétera, etcétera, pero no esta concepción sobre, no solo legal, sino interpretativa, en función de la conservación y, digamos, un sentido global, o la necesidad de un sentido global de preservación de los bienes culturales en forma real. Recientemente lo que les voy a decir lo he conocido a través de la televisión, es decir, no es una cuestión que le hable desde el punto de vista académico, sino simplemente periodístico. Pero pararon en la aduana de Ezeiza una salida de una gran cantidad de pinturas coloniales peruanas que van a ser devueltas a Perú, en función justamente de la conservación de los patrimonios culturales. Creo que es un hecho importante, quizás es una gota de agua en un océano, pero de gotas se puede ir armando algo mucho más grande. Y creo incluso, con motivo de esto, que se puede hacer aprovechando esta situación ambigua de nuestra institución en el sentido de las dos vertientes, es decir, la vertiente oficial política y la vertiente académica, que muchas veces chocan, pero aprovechar la vertiente política para presentar una moción en las cancillerías pidiendo el cumplimiento de la norma de protección de los bienes culturales, procurando universalizar los criterios y acciones nacionales y de los organismos internacionales. Esta es una moción concreta que hago a la Comisión para que esto se eleve a las distintas cancillerías de nuestros países. Muy bien. El doctor Jorge Sánchez Cordero. Pero muy rápidamente, para no ser gravoso con su tiempo, y me disculpan ustedes un poco una contestación que trataré de ser lo más puntual posible, pero obviamente caemos en una generalidad sin tener, digamos, una respuesta específica. Yo, la Comisión de UNIDROIT es el 95, la Comisión Cultural de UNIDROIT es enormemente importante, es el complemento natural fundamentalmente de la Convención de la UNESCO del 70, digamos, lamentablemente México todavía no la ratifica porque, digamos, un monstruo de 1000 cabezas es difícil, ¿no?, de transitar y convencer a las 1000 cabezas simultáneamente que hay que hacerlo, ¿no? Pero yo coincido con usted, doctora, digamos, es un paso también trascendente, digamos, del cual no quise yo abundar fundamentalmente la Constitución de lugar, porque por sí sola requiere un análisis
enormemente profundo, es una convención de alta complejidad técnica desde el punto de vista jurídico, pero que da una respuesta al mercado muy importante, muy interesante, ¿no? De hecho, digamos, muchos de los países de América Latina, prácticamente todos los países de América Latina ya son parte de la convención del UNIDROIT, lo cual es alentador, ¿no? Y también otros síntomas alentadores también tenemos en materia de este cambio que yo comentaba tan dramático que estamos viendo en estos tiempos. En abril de este año, en una iniciativa bipartidista en los Estados Unidos, se presentó una iniciativa de ley para ser discutida en el Capitolio en estos días sobre, entendíamos, cerrar el mercado americano fundamentalmente a los bienes que provienen fundamentalmente de la región de conflicto. Es un cambio dramático, jamás visto todavía en los Estados Unidos, después de la convención de la ratificación de la Convención de la UNESCO, es uno de los siguientes grandes pasos al respecto. Hay una multiplicidad de precedentes internos de las Cortes americanas, unos a favor, otros en contra, etcétera, pero, digamos, desde el punto de vista, digamos, para la trascendencia, digamos, el auditorio, no creo que sea aburrirlos demasiado. Los abogados somos crípticos en nuestro lenguaje y con dificultades a veces nos entendemos entre nosotros, ¿no? Alemania, por ejemplo, también ya ha dado pasos sustantivos, obedeciendo frecuentemente, digamos, la instrucción por parte del Consejo de Seguridad. La ministra federal de Cultura alemana, en diciembre del año pasado, ya sostuvo fundamentalmente que al Bundestag le haría llegar en estos días y que del verano se discutiría fundamentalmente una ley protectora fundamentalmente y prohibitiva fundamentalmente de la circulación de bienes culturales provenientes de la región de conflicto en territorio alemán. Y lo que es usual el Reino Unido, si usted checa los del diario de los debates del Parlamento británico, del Parlamento inglés, un conservador, un Tory, precisamente, digamos, hablando fundamentalmente de que es necesario fundamentalmente reglamentar el mercado de Londres, que es una de las plazas más importantes fundamentalmente en materia de comercio de arte, de bienes culturales, por otra parte, tratar de reglamentarlo. Entonces, esos son signos alentadores y dramáticos, no porque, digamos, tengamos en el fondo una protección de bienes culturales, digamos, esa necesidad que la conciencia internacional existe, sino por intereses reales, digamos, económicos muy importantes fundamentalmente en torno a la situación coyuntural que está viviendo actualmente el escenario internacional. Un poco lleno sobre el Brasil, ¿no? Nosotros también, quiero decirle, vamos, en beneficio de eso, nosotros estamos preocupados también por este motivo sobre las colecciones privadas. Ya nosotros estamos, se propuso en el UNIDROIT y en la UNESCO, probablemente, que se retome estos temas. Yo quisiera agregar algo a lo mucho que usted ya había dicho. Una de las famosas frases de Victor Hugo en Francia dice refiriéndose a los monumentos históricos franceses, dice: la propiedad le pertenece obviamente a su dueño, pero la belleza nos pertenece a todos nosotros, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? Y desde luego el patrimonio cultural subacuático. Conozco la polémica, digamos, Perú es parte de la Comisión del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO del 2003, lo mismo ya es México, digamos, ya avanzamos a ese lado. El patrimonio cultural del Caribe fundamentalmente es un patrimonio cultural subacuático fundamentalmente. Gran parte del patrimonio cultural del Caribe es subacuático. Nosotros tenemos una frontera, nuestra frontera oriente es el Caribe, ¿no? Y tenemos nosotros también problemas significativos fundamentalmente como país, y creo que hemos establecido un orden común, digamos, en el área de protección. Digamos, no quiero mencionar el Perú porque conozco la polémica entre España y el Perú, que es una polémica muy fuerte, patente entre los galeones, ¿no? Que, digamos, un rescate de galeones que enfrentó al Perú con España muy fuertemente, pero nosotros tenemos a los piratas del siglo XXI, ¿no? Que con satélites se van localizando fundamentalmente los tesoros del patrimonio cultural subacuático y se dedican a rescatarlos. Entonces, se han hecho esfuerzos sustantivos fundamentalmente en la protección del patrimonio cultural subacuático, digamos, hablo del área del Caribe, o sea que creo que sí hay signos muy alentadores fundamentalmente, digamos, en armar, digamos, tratar de
que coincidan los intereses fundamentalmente y tenemos ese mosaico tan complejo fundamentalmente que es de otra forma que empiecen a converger fundamentalmente los intereses en un punto determinado de los países, de los diferentes países, incluso los países de origen, y creo que de alguna forma pues yo me siento digamos no optimista, pero ya mi escepticismo va menguando, ¿no? De alguna forma, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Sánchez Cordero y nos da mucho gusto, justamente esta fue la idea de invitarle a él, siendo abogado. Creo que nos enriquece el tener esta óptica pues para buscar la preservación de nuestro patrimonio. Creo que es evidente que tenemos que ver que cese el pillaje, pero que también nuestros propios gobiernos inviertan los recursos necesarios para su preservación en nuestros países. Y bueno, el tema de quién es dueño de estos bienes, pues sí, evidentemente yo creo que debería ser obvia la respuesta en cuanto a que son quienes los produjeron, ¿no? Es un debate enorme. Mire, que quiero hablarle. Le voy a dar una respuesta mexicana, si me permite. Digo, no es que sea la respuesta, ¿no? Pero sí es una respuesta que los mexicanos nos dimos. ¿De quién es? Porque, digamos, y voy más todavía, el programa cultural es ¿a quién le pertenece el pasado? Ese es el tema. ¿Y quién es el custodio? ¿Quién tiene la custodia fundamentalmente del pasado? En México, como el Estado federal, digamos, un problema de competencia, digamos, hay un sentimiento muy grande, y lo sigue habiendo, quiero ser claro, en torno a las entidades, a los estados federales mexicanos, de reivindicar fundamentalmente la protección del patrimonio cultural que quede bajo su custodia. Nosotros, el argumento de legalidad va por este lado. En los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, hay un estado del sur mexicano que se llama Oaxaca, donde está Monte Albán y está Mitla y está la cultura zapoteca, mixteco-zapoteca, digamos, una cultura sofisticada e importante para nosotros, ¿no? En el precolombino. Y este estado legisla y hace una legislación, hay una ley que aprueba el Congreso del Estado de Oaxaca, reivindicando el derecho que tiene Oaxaca fundamentalmente a la preservación de su patrimonio cultural. La Federación nuevamente entra en controversia con esta legislación porque sentía que eran afectados los intereses de la Federación en la uniformidad que se pretendía tener en la protección del patrimonio cultural mexicano. Ese era el tema de fondo, cómo uniformar la protección. Eso fue a la Suprema Corte de Justicia mexicana. Y una resolución que se me hace trascendente, se determinó que en la época colonial, usted lo ve, porque así lo determinó, es una legislación que adicionalmente marca a todos los nuevos territorios de toda América Latina, y digamos, muchas razones, y ustedes como historiadores lo saben mucho mejor que yo, los nuevos territorios le pertenecen a la corona española. Ese es el argumento que esgrime en cuanto Felipe II lo determina. Esto hace precisamente que el corpus juris, el cuerpo legal, las 7 partidas, es decir, el cuerpo vigente en Castilla, sea el que rija fundamentalmente en todo el territorio de las Américas. Esa es la trascendencia. Y la trascendencia también está en que los territorios le pertenecían a la corona. Ese es el argumento de legalidad. Entonces, en el momento en que se decide en la Corte Mexicana y trata de dirimirse la controversia entre quién le pertenece el pasado, o sea, a quién le pertenecería el bien cultural, o sea, los sitios patrimoniales precolombinos mexicanos. La Corte determina, la Suprema Corte determina, la Corte de Justicia de la Nación Mexicana, que determina que esto le pertenece a la nación.
y que la nación es la causaviente, es decir, la sucesora de la corona española del territorio americano, el territorio mexicano. Y como tal, le asiste el derecho fundamentalmente a la federación, al Estado mexicano, como depositario fundamentalmente de los bienes culturales, los sitios patrimoniales mexicanos, en todo caso los precolombinos. Es el argumento que esgrime la Corte Mexicana en torno a la polémica, a la controversia que se sigue. Y por eso se declara contraria a la Constitución la ley de Oaxaca. Es una respuesta que entiendo de ese esencialmente mexicana, pero es un aspecto esencialmente de legalidad que tiene una racionalidad determinada, una racionalidad que viene fundamentalmente, digamos, de la inercia, a quién le pertenecía en un determinado los sitios precolombinos en el momento de la conquista. Bueno, pues después de haber ya, estamos sobre el tiempo, ha sido para mí muy enriquecedor. Yo espero que para todos ustedes también. Lo creo interpretar a todos los presentes. La conferencia del doctor Jorge Sánchez Cordero nos ha enriquecido mucho, nos ha planteado pues un problema central en el que tenemos que trabajar como historiadores, como Comisión de Historia. Vamos a hacer un receso de 15 minutos, no sin antes darle un aplauso a nuestra conferencia.